Jesucristo nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, el versículo 5 y el versículo 6 también: yo soy la vid, yo soy la vid. Es decir, Jesús es el tronco. Jesús es el tronco. Las ramas sin el tronco no pueden hacer absolutamente nada. Las ramas apartadas del tronco, ¿qué les pasa? Se seca, dice el Señor. Entonces, bendito sea Dios, Jesús dice: yo soy la vid y ustedes las ramas. Y continúa el Señor diciendo: el que permanece en mí y yo en él da mucho fruto. El que permanece en mí, el que está unido a mí, el que toma la decisión de estar conmigo, cerca de mí, unido a mí, ese va a producir mucho fruto. Y esa fue precisamente la vida de Ignacio Loyola. Ignacio Loyola nace un año antes del descubrimiento de América por los europeos. Y nos dice la historia que él, a la edad de 16 años, los papás, especialmente su papá, lo manda a la casa del administrador del reino de Sevilla. No, perdón, al reino de Castilla, eso es, al reino de Castilla. Y ahí pues él comienza a experimentar el lujo de la corte, la aristocracia de aquel tiempo. Ignacio había nacido en Loyola, que está al norte de España. Era el 13º hijo y por lo tanto pues me imagino yo que aunque sus padres querían darle mucho, pues a veces no podían por la cantidad de hijos que tenían. Ignacio en esta situación pues comienza a abrirse los ojos a él y él pues empieza a sentir gusto por las mujeres, empieza a sentir gusto por los lujos, empieza a sentir gusto también por las batallas y empieza a sentir gusto por el juego hasta el punto de convertirse en adicto del juego. Y pasa el tiempo, Ignacio se hace un soldado y en la famosa batalla de Pamplona contra los franceses, pues él experimenta una herida muy seria que lo deja incapacitado y sí, para el resto de su vida. Sus 2 piernas son heridas y una de ellas quebrada, el hueso se quiebra. Ignacio tiene que pasar mucho tiempo en convalecencia y en ese tiempo él se aburre y él pide que le lleven algunas novelas para poder leer. Pero no había ninguna novela que se le pudiera ofrecer. Lo que había era un libro que contenía la vida de Jesús y otro libro, Vidas de Santos. Cómo Dios actúa con líneas torcidas y hace las cosas maravillosamente bien. El caso es que Ignacio comienza a leer estos libros y se embebe de un deseo grande de conocer a Dios, de conocer a Cristo Jesús, porque él tenía conocimiento intelectual de que Jesucristo existía, pero no había una relación personal con Jesucristo. Pasa el tiempo y ya Ignacio recuperado, él quiere visitar Tierra Santa. El caso es que en el proceso para ir a Tierra Santa, él tiene que pasar por Barcelona y antes de llegar a Barcelona, él va a Manresa y también pues va a Montserrat, que es un monasterio benedictino, y ahí pues él ante la capilla de Montserrat, él en el altar, ante el altar de Dios, le entrega su espada y su daga al Señor a través de María Santísima. Y después en Manresa, pues él tiene un tiempo de conversión genuina. Y ahí es donde comienza la preparación de los ejercicios espirituales que más tarde van a ser muy conocidos en la orden de los jesuitas. El caso es que él con un grupo de amigos mucho más tarde van donde el Papa para que el Papa los mande donde él quiera. Y desde ese momento de adelante la vida de Ignacio Loyola comienza a tener una perspectiva de amor a la iglesia increíble. Él lee mucho el pasaje de Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 23, donde habla de que el esposo debe de amar a su esposa como Cristo amó la iglesia. Y él quiere hacer lo mismo. Él quiere desgastarse en amor a la iglesia, en amor a Cristo Jesús, como las velas que se desgastan, para darlo todo. ¿Para qué? Para que la iglesia de Jesucristo pueda ser signo visible de la presencia de Dios en el mundo entero. Ignacio dio su vida por amor a Cristo, dio su vida por amor a la iglesia. Un hombre que había estado tan lejos de Dios. Fíjense cómo nunca es tarde para comenzar de nuevo. El Dios de las oportunidades da esa nueva oportunidad a Ignacio y él la recibe y se convierte para gloria a Dios en uno de los grandes santos de la iglesia, en uno de los grandes fundadores de
comunidades religiosas, los jesuitas. Hermano y hermana, tú tienes tu hijo, tú tienes tu hija, tú puedes pensar que tu hijo o tu hija está en malos pasos, tú puedes pensar que tu esposo, tu esposa está en malos pasos, pero sabes una cosa, hay un Dios que existe, Jesucristo está vivo, y si nos aferramos a Jesús, no solamente nosotros vamos a acercarnos a Él, pero como bien dice la palabra de Dios, también nuestra familia un día doblará rodillas al nombre de Jesús y proclamará que Cristo vive y que Él es el Señor. Para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1.